Eh, veamos. Ahí posiblemente ya se ve la pantalla completa con todas las diapositivas. Sí se ve la pantalla, doctora. Ya, de acuerdo. Bien, entonces, como ya íbamos, ya lo han ido presentando, he visto que las diferentes reuniones que se han ido dando desde hace un poco más de una semana van en relación a los problemas del consumo, es decir, problemas de salud mental relacionados al consumo. Y hoy un poco, ya concluyendo de todo lo que uno puede irse haciendo consciente si es que tiene un problema de consumo o conoce a alguien con un problema de consumo, tenemos entonces los servicios de salud para prevenir o tratar el consumo como tema de hoy. Y para comenzar, habría que ver primero de qué se trata un servicio de salud, ¿no es cierto? ¿A qué nos referimos con cómo acceder a estos servicios de salud o qué es lo que me ofrece? Comenzando que los servicios de salud vienen a ser el conjunto de recursos del sistema, es decir, del Estado, para poder atender las necesidades de salud de la población, ¿no? O por lo menos abarcar la gran mayoría de necesidades. Estas se refieren a intervenciones que se dan en los establecimientos de salud en sus diferentes niveles. ¿Qué es lo que por lo menos se ofrece en los establecimientos? Actividades de prevención, refiriéndose a la prevención como aquellas medidas para evitar el desarrollo o el progreso de una enfermedad. Esa es la parte preventiva. Hay actividades de promoción que se refiere al proceso, aquellas actividades que me permiten a mí mejorar mi salud, es decir, me ayudan también a evitar la enfermedad y mejorar mis estilos de vida. Luego tenemos actividades de diagnóstico, es decir, saber cuándo ya tengo una enfermedad, de tratamiento, recuperación, de rehabilitación, es decir, cómo voy a hacer para manejar el cuadro, qué es lo que voy a hacer, por ejemplo, las medidas que voy a tomar para poder recuperar o mantener mi salud. ¿Y de qué se trata la pirámide que les he colocado aquí en donde dice primer nivel, segundo nivel, tercer nivel? Eso viene a ser cómo se dividen los servicios de salud, ¿no es cierto? ¿Cómo están los establecimientos? Porque ¿qué es lo que muchas veces sucede? Quizás yo tengo un dolor de cabeza, me preocupa, me duele mucho y lo primero que pienso es cómo voy a hacer para conseguir una cita, quizás en un hospital grande como el 2 de mayo, o quizás de frente estoy pensando que podría ir inclusive a un instituto, es decir, a un establecimiento de salud sumamente especializado como el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, conocidas como el Mogrovejo, y todo por un dolor de cabeza, cuando en realidad uno tendría que comenzar por el primer nivel, por la base de esta pirámide, que como podrán ver es la más ancha, la más grande, porque justamente trata de poder abarcar la mayoría de problemas generales de enfermedad en la población. Porque quién sabe, quizás ese dolor de cabeza en realidad se trata de una mala postura al descansar, quizás se trata de una posición viciosa porque estoy con el celular, quizás es algo tensional, algo que tengo que modificar de mi dieta. Similares también con los problemas de adicciones. Algunas veces la familia está preocupada y dice, uy, no, yo quisiera que vaya de frente al Instituto de Salud Mental, al Honorio Delgado Hideo Noguchi, o que se vaya de frente, quiero que mi familiar vaya de frente al Narco Herrera, cuando en realidad tiene que ser evaluado inicialmente en un primer nivel de salud conocidos como puestos, centros de salud, ¿no? Y es así como se accede a los servicios de salud pasando por diferentes evaluaciones.
Entonces, ¿de qué se trata estas evaluaciones iniciales? Viene a ser la atención primaria de salud, es decir, la asistencia esencial, principal y accesible a todos los individuos y familias de la comunidad. Cuando hablamos de la atención primaria nos referimos al primer nivel de atención, es decir, a esa base de la pirámide. Y como les decía, esta viene a ser la puerta de entrada porque justamente realiza actividades de promoción, prevención, control de daños. Ya acá se puede comenzar a trabajar con diagnósticos justamente para poder ver el problema en sus fases más tempranas y poder ofrecerle un tratamiento oportuno, es decir, un tratamiento a tiempo del cuadro de enfermedad o trastorno que podamos encontrar, y justamente el primer nivel de atención suele cubrir hasta el 80% de la demanda o de las necesidades de salud de la población. Un poco ya entrando en los temas de salud mental, ya hablamos de servicios, ahora vamos a hablar acerca de la salud mental. ¿Y por qué? Porque de la salud mental, justamente en los trastornos mentales, es de donde está categorizado los problemas de comportamiento o enfermedades por adicciones, ¿no es cierto? Tener presente que en nuestro país de cada 100 personas, por lo menos 20 llegan a tener o tienen un trastorno mental. Tener presente de que a 100 personas, 10 de mujeres que alguna vez han estado unidas, es decir, en pareja, son víctimas de algún tipo de violencia por parte de su pareja. De cada 100 personas, 20 niños tienen algún problema de salud mental. Y de las personas que tienen criterios para ser tratados por un trastorno mental, de cada 10 diagnosticados, por así decirlo, que sí lo ameritan, solamente 2 reciben algún tipo de tratamiento en nuestro país. ¿Y esto a qué se deberá? Los servicios quizás no son suficientes, es que acaso no se busca el tratamiento, quizás es un tema que no lo llego a reconocer, en consecuencia no me acerco. Hay que tener presente que muchas veces, qué es lo que nos detiene o nos limita un poco en la búsqueda de tratamiento, como por ejemplo aquí, 8 de cada 10 personas con problemas de consumo de alcohol, ya cada vez centrándonos más en los problemas por consumo. Por ejemplo, de 10 personas que tienen problemas de consumo de alcohol, 8 no lo llegan a reconocer. Así comiencen a llegar quizás tarde al trabajo, comiencen a ausentarse de su trabajo. Quizás ya la pareja le dice, mira, yo ya no tolero más esto, nos vamos a separar. Hay situaciones de violencia en casa, en la familia. A pesar de esto, por lo menos 8 personas de cada 10 no lo llegan a reconocer. Y es que de acuerdo a la encuesta que se realizó por parte del Instituto Nacional de Salud Mental, es que más del 50% de los peruanos culturalmente hemos aprendido que nuestros problemas los tenemos que resolver solos, que no tendríamos por qué pedir ayuda. En consecuencia, si yo tengo un problema de salud mental, más aún de adicciones, no, yo solo lo puedo manejar y en consecuencia no me acerco. Además también que hay cierta desconfianza hacia los servicios de salud por diferentes experiencias, sean propias o sea indirectas, es decir, que me hayan contado, o por el desconocimiento de la existencia de estos servicios de salud que uno les puede ofertar de parte del Estado a las personas que lo necesiten. Parte del estigma social, es decir, viene a ser esta actitud, este temor al rechazo o negación que yo puedo tener a sufrir de alguna enfermedad mental, sea porque pienso, uy, no, eso le sucede a personas débiles, a personas vulnerables. Por diferentes creencias, yo pienso que está mal acercarme a un servicio de salud, o incluso la misma persona puede sentirse autoexcluida. Quizás yo ya estoy pensando en acercarme
pero pienso de que voy a ser excluida por mi familia, por la sociedad, en mi trabajo. Tener presente de que culturalmente, de acuerdo a algunas comunidades, algunas latitudes, los problemas de alcoholismo, los problemas de violencia familiar de ciertamente ya están normalizados. Como quien dice, es lo esperable cuando en realidad no es lo más saludable. Muchas veces vemos eh, generaciones de generación que como que la costumbre es iniciarse a tomar a los 15 años, teniendo presente que el consumo de alcohol o el alcohol en sí viene a ser la droga portero, es decir, viene a ser la puerta de entrada para iniciarme en el consumo de otras sustancias, ¿no? Muchas veces en los casos que podemos ver en algunos centros de salud mental comunitario, es que la persona viene por un trastorno, pero no asocia que parte de su cuadro actual pueda estar en relación a situaciones de violencia en casa, en el que describen mi papá tenía problemas de alcohol y le pegaba a mi mamá, le pegaba a mis hermanos mayores, y piensan que de cierta forma es lo normal o no tendría por qué haberle afectado porque quizás así fue en sus padres o así eran los vecinos, así era con el resto de tíos. En consecuencia, si yo lo veo normal, no considero que es un problema, en consecuencia no voy a hacer nada al respecto para algún cambio. Y otra de las dificultades a la hora de buscar tratamiento es las dificultades en el acceso geográfico y las carencias económicas. ¿Y qué sucedería si es que yo me demoro un poco a la hora de buscar atención en salud mental? ¿Habrá algún problema? Quizás yo no reconozco que tengo un problema de consumo porque yo creo que lo puedo manejar. ¿Y qué importa si pasan los años, no? Pero en realidad esto sí tiene consecuencias si me demoro en la búsqueda de atención, como por ejemplo que mi cuadro no sea atendido a tiempo y en consecuencia se convierta en algo a largo plazo que me acompañe no solo por algunos años, sino en algunos casos a lo largo de mi vida. En consecuencia, esto también se asocia a una mayor discapacidad, es decir, mi funcionalidad en mis diferentes aspectos de vida, sea a nivel laboral, a nivel académico, familiar, de pareja, ya no va a ser la misma. La marginalidad o esta sensación de exclusión social que puedo tener, la mayor vulnerabilidad de las personas, eh, a lo que a su vez también se agrega mayor costo económico para el sistema de salud, porque es más sencillo en realidad prevenir la enfermedad, promover estilos de vida saludable, que llegar al punto en el que ya la enfermedad o trastorno ya está instaurado y voy a necesitar cada vez más recursos para poder tratar ese trastorno. Esto, en consecuencia, da lugar a pérdida de años de vida saludable de la persona. Quizás yo podría haber trabajado hasta los 65, 70 años, pero si he tenido problemas de dependencia al alcohol, quizás me causa problemas a nivel cognitivo, es decir, a nivel de mis pensamientos, de cómo proceso la información, y no solo por el efecto en sí de las sustancias, en general de las drogas, sino también de las situaciones asociadas, ¿no? Algunas enfermedades que puedo ir adquiriendo desde VIH, hepatitis, hasta accidentes de tráfico, caídas en las cuales mis funciones posiblemente ya no sean las mismas. La dependencia y abuso del alcohol es un problema de salud pública, como les iba mencionando, sobre todo en población joven, productiva, justamente entre los 15 y 44 años. Les menciono un poco más datos acerca del consumo de alcohol porque es justamente a nivel nacional acerca del consumo de drogas, ya habrán visto quizás en las exposiciones anteriores que el mayor consumo de sustancias en nuestro país son las legales, como el alcohol y el tabaco, y luego vienen las ilegales, como por ejemplo el consumo de marihuana, de clorhidrato de cocaína, pero sobre todo mayores datos tenemos del consumo de alcohol. Entonces, ya pasando un poco acerca de los servicios que les podemos
o que el Estado, el ministerio, puede ofertar a la población. Ya vamos entrando a ese punto y como les decía, es comenzar por el primer nivel de atención. Y están los centros de salud, en este caso en particular no especializados en el sentido de no contar con un equipo de profesionales especializados en salud mental, ¿no? Es ahí en este primer nivel es donde también entran lo que conocemos como puestos de salud, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que puedo atenderme ahí? Los puestos y centros de salud, lo que están encargados o lo que básicamente realizan, entre todas las funciones que hacen, pero en este caso específico sobre salud mental, en adicciones, es la detección activa de los casos. Es decir, quizás yo llego con un problema de resfrío, quizás yo llego con un problema de bronquitis, pero a la hora que me evalúa enfermería, medicina, si es que cuentan con psicología. Bueno, básicamente digamos que es por un problema de salud físico y me evalúa enfermería o medicina y ahí me detecta que quizás este problema de resfrío ha sido porque no dormí en casa, porque me fui a tomar de sábado para domingo. Y a medida que van indagando, se van dando cuenta que quizás esta que me fui a tomar alcohol de sábado para domingo no es una vez cada 6 meses. Quizás en realidad yo pienso que no es un problema porque ya estoy acostumbrada, pero ya lo estoy comenzando a realizar todas las semanas, todos los fines de semana y pienso que está normal. El resto de mis amistades lo hacen y no lo considero un problema. Es ahí donde ya desde los puestos centros de salud van detectando ese tipo de conductas que llaman la atención, ¿no? Por eso nos referimos a una detección activa de los casos. Por otra parte, también lo que realizan en este nivel de atención viene a ser las consejerías breves, ¿no? El poder decirme, mira lo que tú estás haciendo, no está muy bien, no sé si te estás dando cuenta, un poco comienzan a despertar mi conciencia acerca del problema. Justamente a través de esta detección precoz pueden también ofrecernos charlas psicoeducativas a la población. Quizás el problema no es conmigo, pero me doy cuenta que un compañero de trabajo sí lo tiene, quizás mi papá, mi hermano sí lo tienen, pero esto es a través de las charlas psicoeducativas que nos pueden ofrecer en los puestos o centros de salud. Aquí se pueden ver casos leves, básicamente de un consumo perjudicial, ¿no? Pero que todavía no se ha convertido en algo más grave. Si ya comienzan a detectar casos moderados a severos, es ahí donde pueden hacer una referencia, es decir, pasan a otro nivel, en este caso también primer nivel de atención, pero especializados que son los que quizás ya han escuchado antes, centros de salud mental comunitario, especializado en el sentido que cuentan con médico psiquiatra, médico de familia, con psicología, cuentan con terapia ocupacional, terapia de lenguaje. La farmacia está dotada específicamente con psicofármacos, es decir, medicamentos propios de la especialidad de psiquiatría. Acá la formación de las enfermeras, ellas tienen una formación, una maestría en salud mental, ¿no es cierto? El centro de salud mental comunitario, lo ideal es que se puedan acercar con su hoja de referencia de parte del centro de salud, es decir, un nivel antes, me hacen un hojita de referencia sobre todo las personas que cuentan con un seguro integral de salud, es decir, el SIS. Se acercan con hoja de referencia, es decir, que ya han sido evaluados previamente, el caso es de moderado a severo y es así como acceden. También hay población que no cuenta con el seguro integral de salud. También se pueden acercar a los centros de salud mental comunitario, los que a su vez también trabajan con las unidades de hospitalización y los hospitales especializados en salud mental, en psiquiatría. Entonces, el Centro de Salud Mental Comunitario, ¿qué es lo que ofrece?
Tener presente de que se divide en 4 servicios. Por una parte, el servicio de niños y niñas y adolescentes. Tiene un servicio de adulto y adulto mayor. Tiene el servicio de adicciones, que es un poco del que les voy a ampliar, y un servicio de participación comunitaria, es decir, de cómo coordinar y acercarnos más a la población. En el servicio de prevención y control de adicciones de un centro de salud mental comunitario, básicamente lo que busca es prestar atención, desarrollar programas de rehabilitación ambulatoria, es decir, no cuenta con hospitalización, por si acaso. ¿Para qué problemas? Pues para los trastornos de adicción en las diferentes edades, como por ejemplo en el consumo de alcohol, de marihuana, de cocaína. También llegan casos, por ejemplo, problemas de inhalantes, pasta, algunos problemas quizás de videojuegos. Entonces lo que ofrece, como les mencionaba, es una atención ambulatoria, es decir, en consultorio externo, ¿no? Con una continuidad de cuidados que incluye visitas domiciliarias. También incluye la telemedicina. A veces es muy difícil para la persona poder acercarse al establecimiento de salud y se puede hacer el control por telemonitoreo, y el apoyo psicosocial y movilización de redes. Acerca de las intervenciones que se realizan, y acá les amplío un poquito más, quizás un poco hablando acerca del flujo de atención, ¿no es cierto? Entonces, claro, uno llega a la admisión del establecimiento, apertura su historia clínica y primero pasa por enfermería. Como les digo, son enfermeras con maestría en salud mental, las cuales realizan toda una primera evaluación y luego ven que si el caso confirman que es de moderado a severo, lo pueden pasar a una evaluación multidisciplinaria que incluye varios profesionales al mismo tiempo, o quizás si ya es un caso severo, inclusive se puede ver para una evaluación más directa con psiquiatría, ¿no? Para agilizar el caso. Entonces lo que sucede usualmente es que pasan a esta reunión de equipo interdisciplinario en la que es evaluado por un médico, sea médico psiquiatra, médico de familia y comunidad, médico cirujano con una formación especial en salud mental. Además, se acompañan muchas veces, el equipo se integra también por psicología, quizás terapia ocupacional, algunas veces terapia de lenguaje, con enfermería, trabajo social. Y de esta evaluación, como podrán ver, son por lo menos 3 profesionales con una persona, es decir, al mismo tiempo, para una persona, se desglosa el plan de atención individualizado, es decir, es de acuerdo a la necesidad de la persona, ¿no? El cual se organiza o se coordina que haya cierto número de atenciones iniciales, consultas de control o de reevaluación con psiquiatría, las intervenciones con psicología, que puede ser en psicoterapia, sea individual, sea familiar, las intervenciones de terapia ocupacional, porque es muy importante en el manejo de las enfermedades por adicciones, de los trastornos adictivos, el que también se trabaje la estructuración del tiempo, ¿no? En qué voy a realizar mis actividades de la vida diaria, cómo las voy a invertir. También se realiza la visita familiar integral con talleres grupales. Se tendría que considerar también, a medida que van avanzando, grupos de autoayuda, grupos de seguimiento y también las sesiones psicoeducativas grupales. Como les mencionaba, ahí está el listado de los profesionales que suelen participar de esta unidad o de este servicio, ¿no? Es importante mencionar que parte de la unidad lo que busca también, así como no sé si llegaron a captar que parte de los servicios del comunitario es participación comunitaria, justamente también activar los enlaces, ¿no? Porque parte del tratamiento de las personas con problemas de adicciones es la rehabilitación, la recuperación, y parte de esto es muy importante tener presente que la rehabilitación más recomendable
es en la comunidad, es decir, poder reinsertarse a un trabajo, poder reinsertarse a la familia. Pero esto no es algo sencillo, ya muchas cosas han sucedido posiblemente en casa como para que haya cierto rechazo hacia la persona, inclusive desconfianza de la persona en sus propias habilidades y capacidades. Es por eso que también se trabaja la activación de redes sociales de soporte para que luego puedan acceder a un trabajo, puedan trabajar un poco más sus habilidades sociales, entre otras cosas. Parte también, como les mencionaba, de las actividades de los establecimientos de primer nivel es la prevención y promoción de la salud, lo cual incluye, por ejemplo, prevención de darles charlas psicoeducativas en la comunidad, y también lo que se procura trabajar es la capacitación al personal de salud, ¿no? Para saber cómo abordar o cómo ir detectando estos casos. Esto es un poco la articulación social y comunitaria que les mencionaba. Los centros de salud mental comunitario cuentan con estos servicios de participación comunitaria que a su vez se enlazan con las comisarías, municipalidades, fiscalías, con los otros centros de salud. Y estos a su vez también los centros de salud mental comunitario, por ejemplo, uno dirá, ¿y dónde darán las charlas? Pues justamente con las conexiones o coordinaciones de gestión que se hace abogando en pos de la salud mental, por ejemplo, vasos de leche, los centros, las instituciones educativas, las de MUNAS, entre otras instituciones. Pero ¿qué sucede si es que vemos por lo menos en el lapso de 6 meses, claro, siempre y cuando la persona haya guardado cierta constancia en acudir a sus citas, en acudir a los controles con psiquiatría, a los controles con psicología? Pero ¿qué pasa si es que la persona no está respondiendo aún al tratamiento? ¿Qué pasa si es que la persona quizás comienza a tener conductas más agresivas, de más difícil manejo, que requieran una hospitalización o un manejo más complejo? Pues se pasa, el Centro de Salud Mental Comunitario hace una referencia a un hospital, entre comillas general, porque ahora los hospitales pues ya tienen todas las especialidades. Eh, por ejemplo, en la Diris Lima Sur, a la cual pertenece el comunitario en el que yo me desempeño, su hospital viene a ser el María Auxiliadora. Y varios hospitales a nivel nacional tienen su unidad de adicciones, ¿no? Perdón, su unidad de salud mental. Es decir, que ahora están siendo conocidos como unidad de hospitalización de salud mental y adicciones. Es para ver casos más complejos, cuando el soporte familiar es cada vez más difícil, las intervenciones del Centro de Salud Mental Comunitario, a pesar que se han realizado. El usuario, la persona no está respondiendo, tiene que pasar ya a un hospital general, ¿no? Ellos cuentan con un equipo de profesionales similar, terapia ocupacional, médico psiquiatra, psicología, enfermería. Eh, y estas unidades nacen ante la necesidad que se observa de hospitalizar no solamente personas con trastornos por adicciones, sino en general personas con trastornos mentales, pero que requieren una hospitalización, pero que ya no pueden llegar quizás a los hospitales especializados como el Arco Herrera, como el Hospital Valdizán, como el Instituto Honorio Delgado Hideyo Noguchi. Y justamente como les mencionaba, en todos los niveles, lo más importante es la rehabilitación, que es por así decir, el objetivo final de toda la intervención, que la persona pueda reinsertarse, pueda volver a hacer sus actividades y pueda otra vez tener la mayor autonomía o alcanzar la mayor autonomía e independencia posible, ¿no? Y parte de estos hospitales es justamente para que la persona no se aleje tanto de su comunidad, porque la rehabilitación lo ideal es que sea en la comunidad, sea en cuadros de adicciones afectivos como cuadros depresivos, como intentos de suicidio, o en cuadros de psicosis como la esquizofrenia.
Muchas de estas unidades a nivel nacional ya cuentan con, antes era muy difícil que el área de psiquiatría, la especialidad de psiquiatría, tenga aunque sea una cama de hospitalización. Quizás era el mismo estigma que había inclusive entre los mismos profesionales, ¿no? Quizás un poco el desconocimiento, el temor a cómo voy a hacer para poder manejar o tratar, atender a una persona con un problema de salud mental, un problema severo de salud mental, y me refiero a severo porque ya estamos hablando de una hospitalización. Sin embargo, con parte de la reforma de salud mental, ya se ve que hay 4 hasta 10 camas para hospitalizar a las personas, pero eso sí, eh, la hospitalización no es quizás como lo que muchas personas esperarían que sea 2, 3 meses por si acaso. En estas unidades de hospitalización puede ir de 10 días a 30 días y sobre todo eso quien lo termina de definir es el equipo que atiende en estas unidades de hospitalización. Muchas veces las personas se acercan a los comunitarios esperanzadas en que se les haga una hoja de referencia, una referencia a este tipo de hospitales pensando de que les van a poder atender y tener a su paciente, a su usuario con este problema por bastante tiempo. Pero en realidad esto es de 10 días a 4 semanas en promedio, ¿no? Y todo eso también, por si acaso, depende primero de la evaluación que realice el médico, la médica, psiquiatra en consulta externa del hospital. Algunas de estas unidades cuentan con hospital de día, es decir, la persona no se queda a dormir ahí, pero sí va de lunes a viernes a realizar actividades, terapias, psicoterapias, digamos turno mañana, ¿no? De 8 de la mañana a 1 de la tarde. Y hay que tener presente que una vez que la persona ha mejorado el equipo de evaluación de esta unidad, si ve que todavía necesita, pues lo va a seguir atendiendo. Si ve que ha mejorado, va a regresar a su establecimiento de salud anterior, es decir, a un centro de salud mental comunitario. Pero ¿qué pasaría si es que la persona no está mejorando o quizás el tratamiento que se le está ofreciendo le comienza a caer mal y ya no tengo que darle de mi hospital, de la farmacia de mi hospital? O quizás tiene otras enfermedades agregadas al problema de consumo, la enfermedad por consumo, que me complican su manejo, ¿no? En estos casos del hospital general van a ser derivados a un hospital especializado. Especializado me refiero a especializado en salud mental. Perdón. Como por ejemplo el Arco Herrera, el Hospital Valdizán, el Instituto Nacional de Salud Mental, el Honorio Delgado Hideo Noguchi. ¿Y qué es lo que se ofrece aquí? Bueno, después que se hace la referencia del Hospital General, se coordina la cita, avisan acerca de la cita, en este caso del Departamento de Adicciones, y acá es un poco, comienza la atención también por consulta externa. ¿Y qué es lo que suele ofrecer? Por ejemplo, esto es parte de un modelo, porque en estos hospitales especializados el modelo varía, por si acaso, pero ¿qué es lo que básicamente ofrece? Es la parte de la desintoxicación, la farmacoterapia, el manejo psicológico a través de terapias cognitivo-conductuales y de modificación de la conducta, otro tipo de psicoterapias muchas veces humanistas, el poder adquirir estrategias de afrontamiento para la autoayuda y lo que se conoce como comunidad terapéutica. Algunas personas cuando se acercan a un comunitario, un centro de salud mental comunitario, preguntan, ¿no? ¿Y usted conoce algún centro de rehabilitación que pueda recomendar? Tener presente que los centros de rehabilitación, si no están llevados por un personal de salud tal cual, pues no va a ser de mucha ayuda más que para retener a la persona. Y se han visto reportajes
en los que las medidas en que los tienen no son las más adecuadas, las más convenientes. En cambio, en la comunidad terapéutica tienen soporte, un respaldo científico. Perdón, un momentito. Sí, creo que ya. Gracias, perdón. Entonces la comunidad terapéutica tiene un respaldo científico que sabemos que tiene un porcentaje de recuperación, un porcentaje de rehabilitación, es algo confiable, es algo donde sé que a mi familiar me lo van a tratar bien y realmente se van a trabajar cosas que necesita, como por ejemplo la rehabilitación, la reinserción social, continuamente la motivación, ¿no? Que ya vemos que se puede ir trabajando desde el primer nivel de atención. Y la motivación vienen a ser estas estrategias en las cuales trabajo cita a cita con la persona para que ayudarle a darse cuenta y poner en una balanza qué tanto le conviene, porque muchas veces vienen pensando, no, esto no es ningún problema, mi pareja es quien me ha mandado, mi mamá es quien me ha sacado la cita. Pero con las estrategias de motivación, la idea es que vaya viendo, ¿no? Que vaya poniendo en una balanza, me conviene o no me conviene seguir consumiendo, sea una sustancia, sea alcohol, y darse cuenta que en realidad su consumo ya es un problema que se salió de control, que ya se convirtió en una enfermedad y que en consecuencia necesita un tratamiento. Entonces, muchas veces, como les decía, uno llega a la consulta externa. En el caso de los hospitales especializados tienen ya un departamento, en este caso sería de adicciones. Y en caso la persona diga, no, sí, pues me he dado cuenta y realmente quiero estar hospitalizado, quiero participar en una comunidad terapéutica, realmente estoy motivado para el cambio. Entonces ya ahí el médico psiquiatra, la médica psiquiatra decide su hospitalización, que muchas de las veces la mayoría de programas pueden durar alrededor de 6 meses, pero para esto es muy importante el consentimiento informado. Se los menciono porque muchas veces la familia viene esperanzada en que, claro, se comprende lo difícil que es tener un familiar, una persona con un trastorno mental, con una enfermedad por adicciones, que quizás se sale de control, se torna a veces violenta, difícil su manejo. Pero si la persona entre todo y todo está conectada con la realidad, con su entorno, va a tener que firmar ese consentimiento informado, es decir, aceptar que quiere hacer un cambio. Es por eso que les comento esta motivación, o sea, el trabajar desde el primer nivel la motivación al cambio, justamente para que llegue ya centrada en que sí quiere hacer este programa terapéutico. Eh, en este programa, en este modelo de programa de tratamiento, pues pasa también su evaluación por trabajo social, si acepta las condiciones, firma totalmente su consentimiento y pasa al pabellón, es decir, pasa al área de hospitalización. Pero si en ese momento o durante el proceso dice, no, no puedo, se me hace muy difícil, ya no quiero, puede firmar su retiro voluntario y se retira con su familia, ¿no? Pero para esto hay que tener presente pues que en las comunidades terapéuticas, en los momentos en los que puede estar cursando la persona con su síndrome de abstinencia, es decir, que el cuerpo comience a reaccionar ante la ausencia de la sustancia, ya hay síntomas desagradables porque el cuerpo ya no está recibiendo, ahí el equipo terapéutico también le da el soporte y los medicamentos necesarios para poder aliviar o sobrellevar el momento hasta que pasen los síntomas y siga decidido a hacer algo diferente por sí mismo y liberarse de la enfermedad de consumo. Bueno, con respecto entonces a los servicios que ofrece, que uno puede acceder,
para el manejo de adicciones es lo que les he presentado en el primer nivel de atención, centros de salud, luego vienen los centros de salud mental comunitario en los que vemos cuadros de moderados a severos. Si las cosas se van complicando, puede pasar a un hospital general y si ya es de difícil o más complejo el manejo o la persona está súper motivada para poder romper las cadenas que lo unen a la adicción, ahí también ya se puede hacer la referencia a un hospital especializado. Como les decía, parte de las actividades que se realizan también es de la promoción de la salud y parte de la promoción de la salud es justamente las actividades como esta que ofrece el Ministerio a través de charlas psicoeducativas dirigidas a la población. Justamente ya habrán escuchado quizás en las noticias, en los colegios, en el trabajo, acerca de hoy 26 de junio, que ha sido designado por la Organización Mundial de la Salud como Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas. A lo largo de los años ha tenido diferentes motivos, mensajes, y justamente por el tema del estigma que hay hacia las personas que consumen sustancias en las cuales uno ya los puede tachar quizás, uy, no, ya se perdió, esta persona es de lo peor, y quizás comenzamos a darle calificativos y esto no le va a ayudar a la persona a que aún apueste por sí misma, tenga fe en sí misma, ¿no? Y es por eso que el mensaje de este año es las personas primeros, basta de estigmatización y discriminación, reforcemos la prevención, es decir, esas actividades que me van a ayudar a evitar el desarrollo de una enfermedad. ¿Y cómo lo puedo hacer? Justamente acercándome a los centros de salud o centros de salud mental comunitario para poder informarme y o recibir un tratamiento oportuno en el momento adecuado. Ya para terminar, les quise compartir esta reflexión de Alessandro Volta. Ha sido un ingeniero de hace muchos años, como podrán ver ahí la fecha. Está en relación a la pila Volta. Y uno de los mensajes que deja es que debes estar dispuesto a renunciar incluso a las ideas más atractivas cuando los experimentos muestran que están equivocadas. Y con esto, ¿qué les quiero decir? Algunas personas con problemas, con enfermedades de consumo, piensan que lo pueden manejar, piensan que lo tienen bajo control y que no está afectando su vida. Pero hay que quizás reflexionar y ver que quizás ya me comienza a causar problemas a nivel laboral, estoy faltando, o quizás me estoy quedando dormido en el trabajo, estoy llegando tarde, sí, voy a mi trabajo, pero llego tarde, pero no estoy rindiendo igual. Quizás ese dinero que me gané, mi quincena que me gané con tanto esfuerzo, se me va en un fin de semana, ese dinero que había destinado para mis hijos, para sus útiles escolares, se me fue en solamente 2, 3 horas, sea en el consumo de alcohol, de cocaína, inclusive videojuegos. Me está causando problemas quizás de pareja. Mi pareja ya me está diciendo, me da miedo cómo te portas, me da miedo la manera de cómo cambia tu forma de ser. O eso de que, ay, mira, ¿sabes qué cosa? Ya nos vamos a separar y yo pienso, no, es simplemente lo que a esta persona se le ocurre en ese rato, cómo mis hijos se alejan, cómo yo regreso quizás de este fin de semana con los amigos que no pasa nada, pero mis hijos ya no me hablan, se alejan de mí. Quizás no tengo hijos, llego a casa, pero mi mamá, mis hermanos, mi papá me están diciendo, ten cuidado por el camino por el que estás yendo, no me está cuadrando lo que estás haciendo.
o inclusive quizás he tenido oportunidades académicas. Pero lo que muchas personas con problemas de consumo de la marihuana vienen y nos comentan, yo era uno de los primeros puestos, o por lo menos acudía a mis clases, pero luego las malas juntas, es decir, con respecto al consumo de marihuana, ya no me llamaba la atención, era solamente tirarme la pera a veces. O hay algunos que quizás dicen, no, pero es que yo lo tengo controlado y a la hora que se le pregunta sobre sus estudios, sí, inclusive mis papás me querían pagar los estudios. Me había ganado una beca, pero la dejé a la mitad, justamente por los efectos del consumo de la sustancia. O inclusive no, yo tengo todo eso bajo control, pero estoy comenzando a tener accidentes, no sé, automovilísticos, he estado en el carro de una persona que ha estado tomando alcohol, quizás me he peleado con desconocidos, quizás se me ha perdido el celular, la billetera, pero pienso que no, que está bajo control. No, hay que tener presente que por muy atractivo que parezca esta conducta, que por mucho que yo piense que esté bajo control, darme cuenta que quizás esto ya ha tomado el control de mi vida y en consecuencia hacer algo al respecto, hacer las cosas de forma diferente, tocar una puerta diferente para obtener resultados distintos. Eso es lo que les quería ofrecer hoy y les agradezco por su atención y su paciencia en prestarme atención. Gracias. Muchísimas gracias a nuestra ponente, la doctora Cintia Laos Mejía, por su excelente exposición. Agradecemos también a todos los participantes. Puedan realizar sus preguntas a través del chat del Zoom. Bueno, doctora, nosotros tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar, que las voy a leer a continuación. Me dicen, si un usuario con problemas de alcohol o droga, con CIS subsidiado, esta persona sabemos que, bueno, el CIS tienen, de acuerdo a su jurisdicción, ¿no?, un centro de salud. Entonces, ellos pueden acudir directamente a un centro de salud comunitario para que puedan recibir la ayuda que necesitan. Eh, lo ideal es que primero se acerquen a su establecimiento de salud más cercano, a un centro de salud. Yo sé que a veces puede ser un poquito engorroso, un poquito cansado el poder conseguir la cita, pasar la evaluación. Eh, pero miren, la realidad es que por muchos años, por mucho tiempo, más aún en la pandemia, en donde había la dificultad para ir a un lugar y a otro lugar, de movilizarse, en los comunitarios se estaba recibiendo directamente. Pero ¿qué es lo que sucede? A la hora de poder ofrecerles la medicación, o sea, ya el médico le evalúa, yo te voy a dejar esto, se necesita esa hojita de referencia para que todo salga en orden y farmacia no tenga problema a la hora de hacer el conteo, no de ellos mismos, sino con la dirección de salud con la que trabajan, que una de las cosas que pide es que tenga su hojita de referencia. Y esta parte de la jurisdicción, también cabe mencionar que si bien es cierto, uno puede atender por bastantes años, ¿no? A veces se dice, no, no es necesario la jurisdicción de donde vengan. Es que yo trabajo por aquí cerquita, por eso yo necesito atenderme. No, pero mi prima vive por el otro distrito, pero a veces me visita y podría venir a este establecimiento. Sí es importante la jurisdicción, porque como les habrán visto, parte de las atenciones, de la intervención es la visita domiciliaria. Claro, nosotros queremos apoyar, no tenemos mayor problema en atender de donde vengan. El tema es a la hora que quisiéramos hacer la visita domiciliaria. A nosotros también nos dan un tiempo. Digamos, mira, si va a ser en esta zona, técnicamente lo tendrías que realizar en 30 minutos. Si va a ser de tal área, tal perímetro, te doy 45 minutos y ya me tienes que haber regresado. Por eso un poco también el tema de la jurisdicción, pero sí, la pregunta es que lo ideal es que se acerquen con su hojita de referencia de su centro de salud para así nosotros también, cualquier cosa, si es necesario hacer referencia a otro establecimiento.
Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Tenemos otra pregunta. En la actualidad, doctora, los servicios de psiquiatría o psicología en los centros de primer nivel de atención y comunitarios, ¿qué tipo de consulta brindan? ¿Es virtual o presencial o ambas? En realidad, ambas. Durante la pandemia tuvo que pasarse a la telemedicina, básicamente el telemonitoreo, y según las herramientas con las que contara el establecimiento de salud podía ser vía telefónica. Algunos establecimientos les podían dar quizás al personal de salud un celular, quizás contaban con internet y se podían conectar vía Zoom como de esta manera, ¿no? Pero actualmente, por cómo se ha ido controlando la pandemia, las atenciones pueden ser de ambas formas, ¿no? ¿En qué sentido? Muchas veces la costumbre nos hace decir, no, pero yo quiero mi cita presencial, acomodé lugar, así la persona esté estable. No, pero yo como sea quiero ver porque así me siento mejor, está hablando en vivo y en directo. Pero tener presente que justamente como los servicios de salud cambiaron a una atención virtual, no solamente en Perú, sino a nivel mundial, se hicieron un montón de estudios, incluyendo a nivel nacional, en el que está demostrado que la atención por telemonitoreo, es decir, de forma virtual, también es válida. Así que las atenciones, ambas son válidas, de forma presencial, de forma virtual, y ambas se están realizando. Gracias, doctora, por su respuesta. Tenemos otra pregunta. En caso de las gestantes y el personal de salud detecta algún problema de adicción, ¿cómo, cómo se debería actuar para que ella no sienta vulnerada su intimidad? ¿Su intimidad en qué sentido? No se amplía la pregunta, ¿no? Ajá, ya. Lo que pasa que si una gestante llega a un centro de salud, ¿no? Y el personal de salud detecta, ¿no? De acuerdo a las visitas que haya hecho, pero ella no lo quiere aceptar, ¿no? Sabiendo que puede causar ciertos problemas en el bebé, ¿cómo puede actuar el personal de salud? Eh, de manera integral, como la mayoría, o bueno, en realidad la idea es que todas las intervenciones sean integrales, ¿no? Posiblemente la frecuencia sea más corta, en lugar de citar a la persona de manera mensual o cada 2 meses, las intervenciones quizás serían cada 2 semanas, se trabajaría a la par con la familia, con la pareja, justamente esta parte que les comentaba de la motivación para el cambio, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Del ejemplo último que les comenté, no sé si llegaron a escucharlo, pero que yo no tengo problemas, pero en cada consulta, por lo menos en psiquiatría, es decirle, ¿y qué piensas de tu desempeño a este nivel? ¿Y cómo te ha ido a este nivel? No es tanto para juzgar a la persona, porque tener presente que en los espacios de salud mental no es para juzgar, no es para calificar, ese tiempo que tienen no es para ponerle pues una nota de 20, de 19, no, sino que más bien es procurar invitarles a pensar, a reflexionar, a que uno se dé cuenta eh, del problema que está teniendo. Ahí se trabaja a la par con la familia para que esté detrás de la persona. Muy importante también trabajar indicaciones que parecen muy sencillas, no muy obvias, entre comillas, pero que algunas veces, créanlo, no se les pasa a las personas, como por ejemplo evitar el manejo de dinero y evitar los lugares y amistades de consumo, ¿no? No, pero es que las enfermedades adictivas, los trastornos por adicción, tienen un mecanismo inclusive de cómo se activan. Quizás una canción me hace recordar esa situación de consumo y eso es lo que me comienza a despertar la apetencia por la droga. O no, es que le dije, pobrecita, estaba encerrada en casa, tenía antojo de galleta, me dio pena y le di sus 5 soles para que vaya a comprar la galleta y no regresó hasta la medianoche.
porque tener presente que se puede conseguir alcohol por un sol, inclusive hay personas que se ponen en la calle a pedir que por favor le ayuden para otras cosas cuando en realidad es para el consumo. La enfermedad de consumo es una batalla de día a día. Se trabaja como les decía, con la pareja, con la familia, se hacen las visitas domiciliarias, la intervención con psicología, terapia ocupacional para que tenga el tiempo ocupado. También se trabaja a la par con quienes estén haciendo el control, ¿no?, de su gestación. Y si por ave motivo se ve que es muy difícil, o sea, realmente, cuando me refiero muy difícil es que es altamente probable que la persona no tenga soporte familiar y por eso no tiene ese control, ese apoyo externo. Y es ahí donde ya se pide apoyo para que pase a un hospital, ¿no? En donde hay estas unidades de hospitalización breve. Muchas gracias, doctora. En verdad es un tema muy, muy importante tratarlo, ¿no? Ya que esto también puede desencadenar depresión en los jóvenes, ansiedad, ¿no? Y es una realidad que se está viendo día a día. Le agradeceríamos, doctora, por favor, que nos deje su correo. Yo sé que muchos de los usuarios tienen muchas preguntas que tal vez no se atreven a decirlo, ¿no? Quisiéramos que usted dejara su correo mediante el chat del Zoom, doctora. Agradecerle nuevamente, doctora Cintia Laos Mejía. No sé si usted tiene alguna recomendación final para nuestros participantes. Eh, la recomendación final que podría compartir, no solo quizás por el tema de adicciones, en general, los problemas de salud mental, en el que, si bien es cierto, cada día hay mayor apertura de la población a reconocer en sí, a reconocer en otras personas, igual todavía hay un tema de estigma, ¿no? Que si voy a psicología, qué raro, alguna vulnerabilidad, lo asociamos a debilidad, lo vemos como si fuera algo peor si es que uno acude o necesita una atención por psiquiatría. Pero es importante el poder reconocer que tenemos un problema para hacer algo al respecto. Y en el tema de adicciones, tener presente que sí se trata de una enfermedad y que si a mí me da una neumonía, yo no voy a esperar a que se me pase sola. Yo necesito tomar un tratamiento, hacer algo al respecto, como por ejemplo las psicoterapias, ¿no? A las personas o a las que ustedes puedan conocer con algún problema de salud mental y que les parezca que no es necesario la medicación, eh, más bien apoyar a que continúen con un tratamiento, tener cuidado a la hora quizás de o sea, no irnos a los extremos, ni de sobreprotegerlos, porque, uy, no, mi hijo llega alcoholizado, a mí me grita, no hace nada en la casa, pero me revienta la puerta a las 2 de la mañana, caballero, yo le tengo que abrir, pero yo a las 7, 8 de la mañana ya le estoy sirviendo su caldo bien calentito. Y su ropa yo se la lavo los fines de semana. Ni irnos a la sobreprotección porque si no la persona no se va a dar cuenta que está teniendo un problema. Ni irnos al otro extremo de una sobredescalificación en el que ya no tenemos fe en la persona. Yo comprendo que es una enfermedad difícil, pero ya la persona, el momento que quiera apostar por sí misma, ya va a ser muy difícil, ya posiblemente no se anime. Entonces, decirles que es una batalla de día a día, ¿no? Parte de este proceso de recuperación, rehabilitación, incluye la recaída y ver esos procesos, esos momentos de recaída, no como que, yo soy lo peor del mundo, sino quizás verlo como que una oportunidad para decir, caramba, algo me ha faltado aprender, algo me ha faltado darme cuenta de lo cual yo todavía tengo que trabajar. Eso básicamente, y posiblemente el correo que les podría compartir sería justamente del Centro de Salud Mental Comunitario.
Bien, infinitas gracias, doctora Cintia Laos Mejía, especialista en psiquiatría, actualmente desempeñándose en el Centro de Salud Comunitario Nancy Reyes Bajamonte del Ministerio de Salud, invitada de la Dirección de Infosalud. Ha sido un gran gusto, doctora, tenerla con nosotros. Muchísimas gracias. Agradecemos nuevamente a todos nuestros participantes y recuerden suscribirse al canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones para acceder a esta misma telecapacitación y otras de su interés. Además, visitar nuestras redes sociales para mantenerse informados sobre las próximas actividades educativas. Que tenga una gran tarde, doctora. Muchísimas gracias nuevamente y gracias a todos los participantes. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.